gracias por estar aquí, todos. Y gracias a Ana y a todos los que habéis hecho esto posible por la oportunidad y sobre todo por elegirme como ponente. Es un gran honor y espero hacerlo bien y transmitir bien las ideas que quiero compartiros. Y bueno, pues para que me conozcáis un poco, bueno, Ana lo ha dicho, soy filóloga inglesa, estoy estudiando un máster en la universidad en Comercio y Marketing Internacional. Tengo 24 años y soy cristiana protestante. Soy pentecostal y bueno, pues en mi día a día pues intento tener una relación cercana con Dios. Sé que no es perfecta y tiene que mejorar aún más, pero el tema de los ídolos creo que es algo muy importante a tener en cuenta porque es tan sencillo caer, es tan sencillo pensar que cosas, como había dicho Ana antes, cosas que aparentemente pueden ser buenas, si le damos una mayor importancia en nuestra vida, pueden quitar el lugar que el Señor se merece. Y bueno, hoy voy a hablar de las expectativas y la aprobación, porque creo que es algo que a todos nos ha pasado. Todos en nuestra vida tenemos expectativas y en algún momento hemos caído en la trampa de la aprobación, de hacer las cosas por otras personas y sobre todo vivir en base a eso, ¿no? Y mi pregunta aquí sería, ¿por qué lo hacemos? ¿Y qué objetivo tenemos, ¿no? con buscar esa aprobación? ¿Lo estamos haciendo realmente por nosotros mismos? Porque muchas veces es bueno tener expectativas, claro que sí, nos impulsa a avanzar, a seguir adelante, a hacer cosas buenas, pero cuando caemos en ese bucle de hacer las cosas solo por nosotros mismos y decir, vale, hoy voy a hacer esto y mañana otra cosa, pero al final caemos en ese bucle y nos volvemos esclavos de esos ídolos que nos ofrecen una sensación de poder y control, pero que es falsa. Y lo peor de todo es que pueden quitar el lugar de Dios en nuestra vida. Mirad, para poneros un poco más en contexto y quizás que podamos aprender mejor y entenderlo fácilmente, voy a poner un ejemplo sobre la aprobación. Cuando era más jovencita, en la adolescencia, no hace muchos años, pues intentaba buscar la aprobación de mis amigos, mis padres, con hacer cosas que, bueno, pues aparentemente eran buenas, pero ¿qué pasa? Que cuando caemos en ese bucle, no es bueno, porque realmente nos centramos más en nosotros que en el Señor. Y creo que ante todo, si hacemos las cosas, debemos preguntarnos ¿con qué objetivo lo hacemos? ¿Lo hago por mí? ¿Estoy alimentando mi ego? Porque en el momento en el que alimentamos nuestro ego, caemos en la trampa de la idolatría. Quitamos el lugar del Señor en nuestro corazón y lo reemplazamos por otras cosas que aparentemente son buenas, pero cuando una y otra vez seguimos en la misma, acaban deteriorando nuestra relación con el Señor. Y bueno, pues ahí debemos reflexionar si lo que hacemos verdaderamente lo hacemos con el objetivo de alimentar nuestro ego o lo estamos haciendo para el Señor. Muchas veces hacemos acciones que realmente son buenas. Podemos, por ejemplo, el hecho de ayudar a alguien, y quizás sea un ejemplo muy simple y muy básico, pero realmente tenemos que pensar, ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por el Señor? ¿A qué apuntan mis hechos? Esa sería la gran pregunta, ¿no?
porque como ya he dicho antes, es muy fácil en caer en la idolatría y son cosas tan pequeñas que no nos damos cuenta, nos despistamos con tanta facilidad y creo que hay que ser consciente de ello. Y bueno, pues esto es un poco lo que yo quería comentaros. Sé que es bastante breve, pero para mí es algo que me ha impactado el hecho de estar sujeta, ¿no?, a las expectativas de otras personas que quizá no eran las mías. Porque también como mujer se espera de nosotras algunas cosas y es bueno, no digo que no lo sea, pero también podemos ser mucho más y aportar en muchos otros sentidos, más allá de las expectativas que se esperan de nosotros. Que seamos madres, que seamos buenas hijas, que es muy importante también, pero que hay mucho más allá de las expectativas y terminar diciendo que todo lo que hagamos, lo hagamos porque el Señor lo pone en nuestro corazón y para que sea de edificación tanto para ti como para otras personas. Y bueno, pues con eso concluyo y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias por el testimonio, por el primer testimonio. Se nota que ha sido también de corazón y te lo agradecemos por estar aquí también, por contarnos tu experiencia. También agradecemos, aprovecho ahora para a los que nos están viendo online, por el aviso que nos han dado el audio y porque están atentos y por estar también aquí, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda ponente. Pasaremos en Marilí. Marilí Vilaroch voy a contar nada de ella, es misionera rural, es de una orden que fundó el padre Thibaut Fernay y ha sido beatificado hace no mucho en Málaga. Y bueno, nos va a contar un poquito su experiencia como misionera rural en aquellos pueblos, en los que prácticamente no llega nadie. No llega, no hay parroquia o poca, no hay comunidad, no hay cristianos, o faltan muchos, ¿no? Ahí es donde llegan las misioneras rurales y esto es lo que nos va a contar hoy. Bueno, pues muchas gracias también por darme esta oportunidad, darnos esta oportunidad de dar a conocer esta pequeña obra misionera que, si Dios quiere, en el año 22 cumplirá 100 años de andadura, de existencia. Es una obra muy pequeña, somos muy poquitas, pero bueno, la labor pues la va haciendo el Señor. Entonces yo quería un poquito contaros cómo empezó esta historia, por todo lo que habéis dicho de la labor en la mujer, en la evangelización y tal cual, porque es curioso, es algo que no se conoce y quería un poquito contaros eso, un poquito la historia de cómo empezó esto. Pues la obra misionera nuestra empezó a raíz de la preocupación apostólica que ha dicho Carlos del padre Thibaut Fernay, que era un gran misionero popular jesuita, y cuando le destinaron a Málaga, estuvo allí los 12 últimos años de su vida y él pues allí se destrozó completamente dándose a los demás, dándose a Dios, y él allí pues quedó estupefacto cuando vio el abandono tan grande, ¿no?, de las clases populares, las personas en las barriadas así más exteriores de la ciudad, y él se le partía el alma. Y entonces él comenzó una especie de voluntariado, algo que entonces pues no se conocía. Empezó pues a mandar a algunas personas que lo buscaban a él para hablar, a su confesionario, empezó a mandarlas pues a las barriadas populosas y se inventó poner allí una especie de escuela gratuita donde enseñaban de todo, allí a leer, a escribir, lo más básico,
y donde iban repasando así las cosas principales de la fe, ¿no? Desde la existencia de Dios, dar a conocer al Señor, dar a conocer al Señor. Porque él decía, madre mía, si esta gente supiese lo que es un sacerdote, lo que, pues no me hubieran tirado de una rata muerta, ¿no? Cuando él algunas veces le sucedió, lo agredieron. Y entre algunas chicas, sobre todo la gente así de una posición social, económica bastante holgada, que iban, pues no tenían otra cosa que hacer y iban allí, se pasaban horas por las tardes allí con aquella gente. Y bueno, fue una labor muy ejemplar, una labor muy bonita, muy preciosa, ¿no? Pero él, su sueño era llevar esto a las zonas rurales, que estaban en Málaga entonces, el 80% de la población era analfabeta, era un abandono total, pero en todos los sentidos. Pero claro, esto tenía que pasar unas privaciones y algo que no, él no pensaba en una congregación religiosa, ¿no? Sino en cristianos que fuesen a dar parte de su vida, de su... Y bueno, pues en el año 21, en enero de 1921, se encontró con una chica asturiana que es María Isabel González del Valle, que ya a los 30 años pues se enamoró del Señor y ya ella no veía nada más. Ella no veía más que al Señor y ella se quería ir a las misiones, a perderse allí, a morir. Ella decía, yo quiero morir sola, abandonada, y yo igual que el Señor, ¿no? Ese ansia de identificarse con el Señor del que ella se había enamorado. Y se encontró con el padre Arnaiz en Málaga y él le dice, bueno, pues si lo que quieres es irte a misiones, te voy a mandar yo a misiones. Vengo de una aldea, es una aldea pues por no tener ni cementerio ni nada, a varias horas de caballería. Y ella enseguida se hubiese ido, era muy dispuesta, pero claro, no encontraban a nadie que la quisiera acompañar. Y bueno, por fin al cabo de un año, pues le encontraron otras 3 chicas de las que se dirigían con el padre, que se fueron allí a la sierra de Gibraltar y en Málaga. Y bueno, os podéis imaginar la que se formó pues dentro de los ambientes, sobre todo clericales de la ciudad y no clericales, pero bueno, fue un verdadero escándalo, ¿no? Porque claro, esas mujeres allá en aquellas chozas allí, que aquello, y bueno, el escándalo mayor era, pues fijaros que eran gente de misa y comunión diaria. Y se tiraban 15 o 20 días sin poder recibir al Señor y sin poder, porque pues cuando el río iba creciendo no podían bajar. Y esto es muy bonito, ¿no? Y entonces esto lo entendieron los santos. San Manuel González, que entonces era obispo de Málaga, lo entendió perfectamente y al poco tiempo de estar ellas allí les dio permiso pues para poner allí en una choza, ¿no? El Santísimo Sacramento del Señor, la presencia, poder tener la presencia del Señor con ellas. Y también entonces el padre Juan Cañete, que era la máxima autoridad de la Compañía de Jesús, pues bueno, el pobre subió allí a ver qué es lo que estaba pasando. Fue allí a la sierra aquella, y dice, voy a ver. Y bueno, cuando él se encontró, cuando él vio aquello, vio el trabajo que estaban haciendo, vio pues aquella obra de evangelización tan preciosa, pues dijo, esto es dejar a Dios por Dios. Y pues se callaron muchas bocas con la autoridad de él. Pues así fue el comienzo, ¿no? Y cuando murió el padre Arnaiz, pues a los 4 años, pues María Isabel se quedó sola, pero sola, porque prácticamente nadie la entendía. Parecía pues una loca empeñada en algo que no... Y solamente habían 2 o 3 que la quisiesen seguir. Tenéis que pensar que esto ni era congregación religiosa ni nada, esto empezó como un voluntariado, ¿no? Y bueno, la apoyó otro padre jesuita y ahí fueron caminando y ella decía que le daba igual. Muchas se fueron desapareciendo porque en general estos años que había estado el padre Arnaiz todas iban y venían, es muy bonito, era un voluntariado que iban y venían a sus casas, estaban 2 o 3 meses, a lo mejor volvían y así iban trabajando, pero quedarse por vida en esta labor de evangelización, pues solamente eran ella y 2 más. Y bueno, ¿qué es lo que hacían? Pues ellas montaban esto, igual hacían lo mismo en los pueblos o barriadas marginales. Ellas estuvieron trabajando en plena república, que bueno, había un ambiente pues
súper malo. Primero no las dejaban trabajar, porque claro, a ver qué les podía pasar y no sé qué. Y bueno, al final ella pues dice, bueno, pues si no podemos trabajar nos vamos cada uno a un convento cuando nuestra casa se ha acabado. Y al final ella pues fue a preguntar y le dijeron, bueno, es que si los primeros cristianos hubiesen hecho esto, pues no se hubiera extendido el Evangelio. Y las teníamos trabajando eso en plena república en las barriadas marginales de Barcelona, en la zona de Barcelona, con Monseñor Irurita que las acogió. Y bueno, ponen una escuela gratuita donde se enseñaba, por la mañana iban los niños, por la tarde las mujeres y por la noche iban los hombres, gente del campo, muchos ganaderos, gente o los trabajadores y así a todos les enseñaban lo mismo, le enseñaban a leer, a escribir, lo básico de cultura general y algo de cultura general y luego iban enseñando las cosas principales de nuestra fe. Hacían un recorrido de toda y bueno, es una labor pues preciosa, ¿no? Y perdonad que os haya contado un poquillo la historia, ¿no? Para que comprendáis también o os deis cuenta de la labor que lleva un siglo esta obra misionera nuestra haciendo esto, que bueno, que muchas veces parece eso, que estamos haciendo algo nuevo o algo muy que antes nos hacía, no sé qué. Pues hay ejemplos preciosos en la historia de la Iglesia, ¿no? De esa labor, la labor de la mujer en la historia de la Iglesia, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Nos instalamos ahí como unas vecinas más en el pueblo y cada una, pues, normalmente vamos eso a pueblos donde no llega la labor del sacerdote, donde él, pues que cada vez hay más. Antes me ha preguntado ¿en qué país ha estado? Yo todavía no he estado en ningún país, he estado solamente en un país que se llama España, que es tierra de misión. En ese país he estado. Bueno, pues hacemos lo mismo, ponemos unos talleres, cada una enseña lo que sabe o puede, es una cosa muy así, muy elástica, ¿no? Pues si una tiene conocimientos así más avanzados de inglés, pues un inglés básico. Últimamente la gente viene mucho a talleres de manualidades. Yo que sé, a veces ayudamos a la gente hasta en la teórica de carnet de conducir, lo que nos pidan, clases de repaso, a nivel de, según cada una, pues hacemos teatro, bueno, hacemos circo, todo lo que hay que hacer. Y en todos los talleres que tenemos, todo es una labor completamente gratuita, es un carisma que no podemos ser gravosas donde nos llaman, porque precisamente los sitios donde no nos podrían retribuir o mantener, pues también tienen más libertad para el centro. Precisamente podemos elegir esos sitios para ir y también así también nos da mucha libertad a la hora de tratar a la gente. Y entonces la gente viene y en todos los talleres paramos 15 minutillos y lo mismo, vamos exponiendo pues la fe desde la existencia de Dios, más o menos en el orden o más que está en el catecismo, ¿no? De la Iglesia Católica, pues sobre todo dar a conocer al Señor, ¿no? Que lo principal es el testimonio de vida, estar ahí codo a codo con ellos, como unas más del pueblo, colaborar en todo lo que podamos y el testimonio de vida, porque si no, cuando uno evangeliza, si no hay testimonio de vida, pues eso, pues entonces nos convertimos eso en funcionarios del reino, funcionarios de la evangelización. Vamos, echamos unas horas, pero después, pues ya está, cerramos la puerta de nuestra casa y nuestra labor es así, es muy... Nuestro horario es muy flexible, todo lo adaptamos, lo mismo estamos cenando a las 6 de la tarde que a las 10 de la noche, ¿no? Es muy flexible, nos adaptamos así, gracias a Dios ahora, pues con los medios que tienes, pues es muy raro que nos quedemos sin poder pues comulgar, ¿no? Cada día. Antes era algo pues frecuente, ¿no? A los jóvenes también les invitamos a todo, a veces vienen un grupillo, este año por ejemplo están viniendo un grupillo así, y bueno, les hablamos de estos temas también, o temas que ellos quieran exponer, o hacemos alguna convivencia con ellos, yo qué sé, hacemos lo que podemos. A nivel de parroquia, digamos, nuestra labor es muy como San Pablo, muy de formar comunidades donde no hay, ¿no? Porque normalmente vamos a pueblos y también son o barrios marginales que el ambiente es muy limitado, muy cerrado, a veces no encuentras las personas tampoco para poder
seguir la labor, ¿no? Pero bueno, lo importante es tu entrega y el Señor pues va haciendo su obra. Pues ya está. Yo, por resumir esto, nuestro testimonio, quiero decir que se podía comparar, que a mí me gusta mucho esa comparación, bueno, porque me ayuda mucho la labor que hacemos nosotros, pues la que podrían hacer las mujeres que iban alrededor del Señor, ¿no? ¿Qué hacían las mujeres, ¿no?, que aparecen en el Evangelio? ¿Qué hacían estas mujeres? Bueno, pues un apostolado muy anónimo, muy de tú a tú. ¿Y qué hacían? Pues estaban enamoradas del Señor y iban preparándole el terreno, iban quitando obstáculos. ¿Y qué hacían? Pues a todos les hablaban del Señor, tenían ansia de que todo el mundo se acercase al Señor, ¿no? Y bueno, un poco eso es, en resumen, es lo que hacemos. Y yo, mi experiencia propia de fe, ¿no?, que os quería transmitir, así a nivel personal, la vivencia personal mía, pues es que en la medida que yo soy fiel al plan de amor y de misericordia que Dios tiene conmigo, pues soy plenamente feliz, ¿no? Cuanto menos fiel soy, necesito o me dejo llevar, claro, de más ídolos o del ídolo del propio yo, como ha dicho Claudia, ¿no?, que es uno de los más. A medida que no eres fiel, ¿no?, el Señor, y me ayuda mucho también, a mí siempre me ayuda en mi labor misionera, porque a veces me cuesta. Yo soy una persona muy tímida, sí, tímida, y me ha costado mucho, ¿no?, abrirme a hablar en público, me ha costado muchísimo. Pues en la medida que yo soy fiel a lo que el Señor te va pidiendo, pues no sé, el Señor te va allanando los caminos, el Señor te va abriendo las puertas. Tú pones todo lo que puedes y el Señor hace todo lo demás. Y me ayuda muchísimo pensar en la Virgen, la actitud de la Virgen, ¿no? Porque ella todo le parece bien, lo que le pide el Señor, todo lo acepta y une su voluntad a la del Señor. Y quería deciros o transmitiros esa experiencia profunda, ¿no?, que yo he vivido, que la fecundidad en el apostolado no depende de las cosas que hagamos o de los medios que pongamos. Eso es, vamos, de lo más claro, la experiencia más profunda que yo he vivido. No depende de lo bien que montes la conferencia o de lo bien, no depende de nada de eso. Depende de la unión de nuestra voluntad con la voluntad del Padre Celestial, ¿no? Y solamente así nos podemos unir podemos vivir unidos a Cristo, ¿no?, en esa identificación, en esa unión misteriosa que hay entre los cristianos y el Señor, y solamente así nuestro apostolado es fecundo, ¿no? Podemos hacer apostolado verdadero. Solamente así el Señor da fecundidad, ¿eh? Es la fecundidad de María también. La Virgen se acepta el plan de Dios, lo vive en su propia persona, y bueno, siendo virgen, pues es fecunda. Yo desde mi consagración personal, pues también yo no renuncio a ser madre, no renuncio a la maternidad, vivo una maternidad espiritual. Le quiero dar muchos hijos al Señor. Es la experiencia de fe más profunda que he vivido. Y ya está, desde esta experiencia y desde lo que hablamos nosotros con los jóvenes, pues yo opino, y se lo he preguntado a la gente joven allí que tenemos en el pueblo, porque en el pueblo sí que son estudiantes, en los pueblos quedan la gente que se ha quedado trabajando en el pueblo, que la mayoría son trabajos en el campo, o allí donde estoy yo este año, en El Peral, en Cuenca, cerca de Motilla del Palancar. Pues allí hay una industria alemana que hace piezas para coche, y allí también hay mucho trabajo. Entonces la gente que se queda, o gente que queda allí en los trabajos, que son muy poquitos, o los estudiantes de hasta bachillerato, instituto, bachillerato, porque los demás están todos estudiando fuera de la ciudad. Y bueno, están viniendo un grupillo a las reuniones, son muy majos, y les he preguntado un poquillo. Y parece que coincidían, ¿no?, un poco con mi manera de ver la cosa así en general, ¿no?, de por qué la causa principal así del alejamiento de Dios muchas veces, ¿por qué
nos vamos detrás, pues porque vemos a Dios, muchas veces vemos a Dios como un aguafiestas, ¿no? Él viene incluso como un enemigo, ¿no? Es el mismo enredo del paraíso. No hemos avanzado tanto en esto, el mismo enredo nos enreda a nosotros. Vemos a Dios como un enemigo, como un aguafiestas, ¿no? Y el enredo de Satanás es ese, es que Dios viene a guardar la fiesta, si te unes a Dios, si obedeces a Dios, si sigues la voluntad de Dios, pues no vas a disfrutar, más o menos así. Se puede decir más crudo o más maquillado, pero en el fondo es eso. Y desde ahí pues yo veo que es uno de los ídolos que más pues es el placer en todas sus formas en la sociedad en la que estamos. Muchas veces, porque ellos me decían, sí hermana, porque cuando vas detrás de ganar mucho dinero al final es para gastarlo, ¿no? En tu propia persona y tal, ¿no? Y también, pues, uno de los chicos que me impactó mucho, y lo he comentado con las compañeras y dicen, pues, que el pobre pues no tiene ni a su madre porque los dejó siendo muy pequeñitos, ¿no? Y me impactó porque siendo una persona con la vida tan difícil que tenía, y me dice, pues, hermano, yo es que a Dios no lo veo preciso, no lo veo necesario, ¿no? Y entonces comentándolo un poco con las compañeras, pues dicen, claro, sienten el anhelo de felicidad, ¿no? Pero como el espíritu para ellos no existe, no tenemos un ente espiritual, no, pues entonces no es preciso, simplemente es como un adorno ahí en mi vida, como una cosa más, y sí, siento un anhelo de felicidad que no me llena nada, pero pienso que ya lo llenaré, no sé, algo así, no sé. Ya está. Vale, bueno, muchas gracias de verdad, Noemí, porque ha sido, vamos, me parece súper impactante. Vale. Perfecto. Me ha parecido súper impactante, ¿no? el testimonio de pura entrega, ¿no? que nos ha contado, ¿no? hacia Dios, y cómo son capaces, ¿no? en este ámbito rural de crear comunidades tan fuertes, ¿no? y tan vivas. De verdad, muchas gracias porque ha sido genial. Y bueno, a continuación voy a presentar a Tere Andreu. Está presentada aquí. Bueno, ella es directora del equipo de Cáritas de la parroquia de Santa Isabel de Aragón de Villarreal. Bueno, además es miembro de los equipos de Nuestra Señora, que por aquí tenemos algunos miembros. Y bueno, ellos pues lo que hacen principalmente en Cáritas, ¿no? es pues, promover el desarrollo de las personas, ¿no? especialmente de los más pobres y excluidos, y sobre todo escuchar, ¿no? que es una de las cosas que más hacen falta hoy en día, más que solo entrar en una bolsa de comida, como ella misma puede decir, ¿no? Entonces, bueno, o sea, le dejo paso y ella os contará mejor. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Aunque ya han hecho parte de mi presentación, quiero añadir algunos datos más. Quiero añadir algunos datos más para que me conozcáis un poco mejor. Quiero compartir con vosotros que hace 29 años que estoy casada con Michelle, que está aquí. Tenemos 2 hijos, Albert de 26 años y Carmen María de 20. Como han dicho, actualmente soy directora del Cáritas Parroquial de Santa Isabel de Aragón. Pero mi trayectoria en la actividad parroquial empezó hace tiempo, muy pronto. Tenía 14 años, cuando empecé en un grupo de jóvenes de la parroquia de los Padres Franciscanos de Villarreal. Allí formé parte del grupo Scout y Catequesis, formé parte del coro parroquial y tras unos años me invitaron a hacer un cursillo de cristiandad para jóvenes.
Fue una experiencia muy bonita, un encuentro muy especial con el Señor. Pasaron los años y llegó el momento en que Vicente y yo nos decidimos casarnos y formar una familia. Y aunque nunca dejamos de acudir a la Eucaristía dominical, nuestro nivel de implicación en la parroquia bajó. No obstante, seguimos colaborando en el movimiento de cursillos de cristiandad y en unos cuantos años participando en su actividad. Con toda esta introducción que os he hecho, mi intención es aterrizar un poco para que veáis cómo he llegado a ser coordinadora del equipo de Cáritas. Como os he dicho anteriormente, al nacer Albert y luego Carmen María, con el trabajo de casa y los niños pequeños y cuidando a mis padres enfermos, nuestra actividad de la parroquia se quedó en segundo lugar, hasta que llegó el tiempo de tomar la comunión Albert. Y entonces Vicente se hizo catequista de la parroquia y recuperamos el vínculo con ella. Pero no era la primera parroquia de la que os he hablado y en la que empecé mi labor y mi apostolado, sino la de Santa Isabel, a la que pertenecíamos por domicilio. Pasó el tiempo y ya con los hijos más mayores disponía de más tiempo. Y el Señor, a quien siempre he considerado cerca de mí, me indicó en cierta manera que no era suficiente para él el acudir a la Eucaristía dominical. Y empecé a notar dentro de mí cierto vacío, que el Señor me pedía que hiciera algo más. Así pasé un tiempo de desprendimiento y un día, después de terminar la Eucaristía, hablé con mi párroco y le comenté la posibilidad de entrar a formar parte del equipo de Cáritas como voluntaria. Era el trabajo dentro de la iglesia que más me atraía. Claro que sí, me respondió. Han pasado los años y aún recuerdo ese momento. Me sentí acogida y sentí el cariño del equipo que me aceptaba. En ellos sentí también la acogida y el cariño de Dios que me había llamado a ese servicio dentro de la iglesia. Han transcurrido ya 8 años. 8 años, como decía, de servicio a la iglesia, a la gente más necesitada, al estilo de Jesús. Un tiempo en el que he podido ver de cerca el sufrimiento de muchas personas y en el que me he dado cuenta de que las personas que se nos acercan no solo buscan comida o que pagues una factura de la luz, que también. Lo más importante para ellas cuando acuden es sentirse acogidas, escuchadas. No se trata solamente de dar la bolsa de comida o tomar nota de los datos para luego poder pagar una factura. Se trata de dar la bolsa con cariño y no con un puntapié. Ahí tienes la comida y no me molestes más. No. La bolsa de comida tiene que ir acompañada de una escucha activa, de cariño y sobre todo de caridad entendida como cercanía al prójimo, como misericordia. Las personas que atendemos acuden buscando una solución material, pero también compañía, respeto por una dignidad de vida. Y a pesar de esa situación, muchas veces recibes de ellas verdaderas lecciones de vida. Colaborar en Cáritas como voluntaria es, además, la ocasión de participar de la familia de que forma la parroquia. Sí, una familia. Una familia que tiene sus momentos de encuentro y de alegría trabajando juntos. Sus momentos de celebración y afecto compartido. Y, cómo no, momentos de desencuentro que el perdón nos ayuda a superar. Ser de Cáritas es ser iglesia. Una iglesia que lucha por la justicia, que da voz a quienes por no tienen ni posibilidad de quejarse ni de reivindicar sus derechos a un hogar, a un trabajo, al alimento diario. No quiero olvidar comentaros que actualmente Vicente y yo, como ha dicho Ana, pertenecemos al equipo 1 de ENS en Borriana, un regalo más del Señor. Junto a otros matrimonios compartimos el camino de la fe. Nos apoyamos mutuamente e intentamos ir mejorando como personas
como familia y como pareja. Pero con todo lo que estoy contando, también tengo que admitir que he de luchar contra ídolos que me apartan de Dios y me ofrecen una aparente felicidad. Bueno, la verdad es que no tengo un ídolo claro y definido. Si lo tuviera y estuviera a su servicio, seguramente no estaría aquí. Se trata más bien de idolitos, que de forma puntual te apartan de Dios para darte pequeñas satisfacciones. Un ejemplo muy reciente de la acción de los idolitos está relacionado con el momento en que me nombraron directora del equipo de Cáritas. Cuando me hicieron la propuesta les dije que me dejaran pensarlo, pero sobre todo que me dejaran rezarlo, porque la decisión de aceptar o no dependía solo de mí o del apoyo de mi familia, dependía especialmente de Dios que me enviaba. Durante ese tiempo de discernimiento le presenté a él mis dudas. ¿Qué debía hacer? ¿Por dónde empezar? Me surgían muchos interrogantes. ¿Lo haré bien? ¿Sabré estar a la altura? Nunca me imaginé que cayera sobre mí una responsabilidad como esa. Había personas más válidas que yo dentro del equipo. Al final acepté. El espíritu que se manifiesta en la oración, pero también a través de las personas, me dio el empujón que necesitaba. Mi familia, un amigo sacerdote, una religiosa dominica que ya está en el cielo a consecuencia del COVID, y el Señor me animaron a dar el paso. En el tiempo de desistimiento previo me planteé qué motivaciones orientaban mi decisión. Saber el por qué y por quién lo iba a hacer. Es decir, si de verdad el paso lo daba por Cristo y para el servicio de los hermanos. Se trataba de averiguar si debido al reconocimiento social y el poder, que siempre están al acecho, me invitaban a aceptar el cargo con la satisfacción de ser reconocida y destacada entre otros, por el gusto de mandar a un equipo o si de verdad la felicidad me iba a dar la entrega a los demás. Pero lo peor me vino 2 semanas después, el confinamiento por la pandemia. Yo, recién entrenado del cargo y con el malón de continuar coordinando las acogidas a 40 familias y el reparto de lotes de alimentos. Pasé mucho miedo y volví a sentir momentos en los que prescindí de Dios para confiar solo en mis fuerzas. Y de nuevo las dudas. ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si no respondo bien a las necesidades de la gente que se nos acerca? Y llegar a casa tras el reparto de oída por la falta de reconocimiento y oír cada día cómo aplaudían a otros. Y las ganas de abandonar. Y el esfuerzo por centrar la mirada en la verdad, en el Señor que se mostraba en cada persona necesitada. Para mí, vencer estos ídolos que me apartan de Dios no es cosa ni de un momento, ni de un día, ni de meses. Es una lucha continua, pero esperanzada, porque sabes que la paz, el sosiego, la fuerza del Señor nunca te fallarán. Mi amigo sacerdote, que me conoce muy bien, me decía no hace mucho: hay que ser más dependientes de Dios y más independientes de las personas. La fuerza y la constancia para vencer los idolitos y estar centrada en Dios me viene de la oración personal, comunitaria y de participar en la Eucaristía. Sin esos apoyos me sería imposible seguir con la responsabilidad. A mí me gustan mucho los pasajes bíblicos. El primero es el pasaje del Evangelio en el que Jesús acude a Betania, a casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Al llegar, Marta se queda junto a Jesús, escuchándolo. Se queda con la mejor parte, dice el propio Jesús.
mientras Marta sigue con las tareas de casa, preparando la comida para el invitado, aderezando la estancia. Las dos actitudes son muy importantes, la de Marta en el aspecto material y la de María más espiritual, más cercana al corazón de Jesús. Por eso, en mi vida, que también sea así, es decir, tener tiempo para la oración y para la Eucaristía, para estar cerca de Él y llenarme de su gracia, como María. Pero también un tiempo para actividad, para la entrega a los demás, a la gente necesitada especialmente, como Marta. En pocas palabras, tener un poco de Marta y un poco de María. No caer en el activismo ni abandonarnos al espiritualismo sin contacto con el prójimo. El otro pasaje bíblico que orienta y sustenta mi vida es la segunda carta de Pablo a los Corintios, y con esto termino. Pero el Señor me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra en la debilidad. Por tanto, con sumo gusto, seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. Pues, cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por este testimonio también desde el corazón y también se nota que tienen tanto los dos testimonios que hemos oído, los tres testimonios que hemos oído, esa base de espiritualidad, de fe que muchas veces en el mundo de hoy se nos olvida, ¿no? Y caemos mucho y muy fácilmente en lo que decías, el activismo, el reconocimiento, la búsqueda de otros ídolos y nos olvidamos a veces de Dios, ¿no? Que es la fuerza y el núcleo de todo. Y bueno, ya por último, para concluir esta mesa redonda, vamos a dar paso a María. María es psicóloga y además es profesora de filosofía en el Instituto de Fomento Torrenova, que está en Betxí. Y bueno, nos va a contar también un poco su experiencia de fe, también nos va a contar un poco con lo que tiene que lidiar todos estos días y bueno, también un poquito los ídolos que se ha ido encontrando, ¿no? Le damos paso. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a las dos ponentes por todos sus testimonios de vida que nos han contado. Entonces yo aquí soy la profesora de college. Sí. Entonces cuando me pidió Carlos una frase que me definiese, yo pensé, definirme, no sé, pero lo que me vino a la cabeza fue educando personas felices, ¿no? Y claro, pues a eso me dedico. O sea, soy profesora de filosofía y latín. Latín que ahora mismo, pues ahí tengo que lidiar bastante, ¿no? Porque las clásicas son muy emocionantes y son muy bonitas. La filóloga siempre lo compartirá la opinión, pero claro, ahora mismo un adolescente de 16 años que luego no sé si va a tocar el latín más, dice, ¿para qué tengo que estudiar esto? ¿No? Pero bueno, yo pensaba que es una suerte poder acompañar en el proceso de crecimiento a tanta gente, ¿no? O sea, porque yo me planteaba al pedirme este testimonio de fe, digo, ¿yo qué hago allí? Pues ahora os lo voy a contar, ¿no? Porque claro, pensaba, una profesora, más allá de enseñarnos contenidos en clase, estar en un colegio es mucho más, ¿no? Y yo siempre que recibo a las alumnas de cuarto que están empezando con la filosofía, una de las primeras clases les digo, ¿no? O sea, que en la vida puede haber tres actitudes, ¿no? O sea, uno puede tomar, hay personas que huyen, hay personas que observan y hay personas que se comprometen, ¿no? Y les hago esta reflexión, ¿no? Que ellas tienen que elegir cuál es su actitud, ¿no? Que quieren tomar ante su vida, ¿no? Y que la asignatura que están empezando, porque claro, filosofía suena
tocho, ¿no? O sea, que difícil. Y digo, pues esta asignatura les va a ayudar a eso, ¿no? A esa actitud, ¿no? Y que vean que mi asignatura les va a aportar algo a nivel personal, ¿no? Y para eso, pues, tocamos temas importantes, ¿no? Para su vida en ese momento y a lo largo de, que sean importantes, aunque ellas no lo saben, a lo largo de toda su vida, ¿no? Y son temas que a lo mejor ellas nunca se han planteado o sí que tienen ideas formadas sobre ello. Y luego, al prepararme esa charla, también he pensado qué retos tengo en el día a día, y este es uno de los retos, ¿no? Cuando ya tienen sus ideas formadas sobre algo, hablaremos después, ¿no? Pues bueno, cuando pensaba en estas tres actitudes, ¿no? De los que huyen, los que observan y los que se comprometen, pues estar en un cole, uno puede tener distintas actitudes, ¿no? Y yo pensaba, cualquier persona tiene esas opciones ante su profesión, ¿no? Huir de aquello que les es dificultoso, sortear obstáculos, ¿no? Sin enfrentarse a ellos, ser un mero observador y contemplar cada día su trabajo como si de una película se tratase, ¿no? O una persona que se entrega, ¿no? En general en su vida, porque se implica con personas, se implica con cosas, no tiene miedo a asumir compromisos, ¿no? Con los riesgos que los compromisos conllevan. Por eso decía, ¿no? que en mi trabajo yo me podía limitar a ir, dar la clase, pelear por darla, porque ya sabemos, ¿no? Que los adolescentes normalmente tienen más ganas de juego que de dar clase, ¿no? Entonces a veces uno tiene que pelear por darla, y yo podía pelear por darla e irme a casa, ¿no? Y pensaba, enfocado así, pues a mí me faltaría algo, ¿no? Y no me sería suficiente limitarme a dar unos contenidos ahí y ya. No me quedaría contenta con que mis alumnos aprendiesen algo para exponerlo luego en un examen y ya está, ¿no? Porque si eso fuera así, pues mi actitud sería de las que huyen, ¿no? O sea, de los que huyen en algunas ocasiones y de los que observan en otras, ¿no? Pero cuando me planteo realmente qué estoy haciendo allí, en el colegio, la conclusión es hacer personas felices. Que a todas las personas con las que me cruce, alumnas, compañeros, personal de administración y servicios, que quien se encuentre conmigo dibuja una sonrisa en su rostro. Y conseguirlo no es fácil, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, no siempre es porque tú vas sonriendo, ahora con la mascarilla no, solo la expresión de los ojos, ¿no? Pero no se logra siendo solo amable y teniendo buen humor siempre, que eso ayuda, ¿no? Sino que yo veo que haciendo que cabecitas de 16, 17, 18 años, que se planteen interrogantes, que interrogen su vida, que piensen sobre temas como la libertad, los sentimientos, sobre quiénes son ellos mismos, cuál es su proyecto de vida, ¿no? Con eso, pensaba, no, pues estoy contribuyendo a su felicidad de ahora, aunque ellos no lo sepan, y la del futuro, ¿no? De esas personas. Y porque con esas ideas que podamos tratar en clase, vamos llenando de contenido sus vidas. Vidas que muchas veces están llenas de series, de realities, de música, de moda y de muchos largos etcétera, ¿no? De amistades, y yo era un poco pesimista, pero me salían superficiales, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba así, con esas horas de clase en las que se tratan estos temas, consigo que más allá, que piensen más allá de la fiesta que van a tener cuando acaben exámenes, pues ya hemos conseguido bastante, ¿no? Entonces, mi labor ahí es contribuir a que sus vidas sean menos superficiales y tratar de hacerles descubrir la belleza de la verdad y el bien que en los ambientes en los que se mueven y nos movemos todos muchas veces están tan diluidos, ¿no? O casi ni están. Y esa es mi labor allí. ¿Y todo esto por qué? Pues porque así lo haría Cristo, ¿no? O sea, mi planteamiento es que haría Cristo si estuviese en ese ambiente. Pues me planteo esto y procurar hacer como haría Él, ¿no? Mi vida toda entera, ¿no? Como la de todos los cristianos, es tratar cada día de parecerme más y más
al Señor, ¿no? Y vivir como Él. Por eso, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Que cada persona que se cruce conmigo dibuja una sonrisa. Por eso cada persona es importante, porque lo sería para el Señor, ¿no? Por eso cada alumna es una alumna, no es un número de la lista, ¿no? Miro de los números, yo cuando estaba en el cole, siempre el 16 no me importaba, pero luego lo pienso y digo, no, es que cada alumna es su nombre y su apellido, ¿no? Entonces trato de quererlas y desde ahí, desde el cariño, a cada una, pues ayudarles a crecer como personas y que sean cristianas auténticas, ¿no? Como se ve, pues Jesucristo en mi vida tiene un papel de fundamento. O sea, Él sostiene todo y todo gira en torno a Él, ¿no? Por eso, pues intento descubrirlo en cada cosa que me pasa en el día, en cada persona, al mismo tiempo que allí donde estoy yo, pues intento hacerle presente a Él, ¿no? O sea, que por cómo hablo, por cómo estoy, por cómo trato a la gente, con el cariño, con la amabilidad, para que Cristo esté presente en ese ambiente, ¿no? Pues a eso me dedico, a identificarme con Cristo y a intentar que pues, los demás se acerquen un poco a Él, ¿no? Y eso también conlleva, pues, santificar mi trabajo, es decir, trabajar para Dios, hacer eso que estoy haciendo, mis clases, mi corrección de exámenes, que eso es iba a decir lo peor, pero, pues bueno, procurar hacer muy bien mi trabajo para poder ofrecérselo a Dios y llegar al cielo, ¿no? O sea, aquí estamos todos los cristianos que queremos llegar al cielo, esa meta definitiva, buscamos la santidad, pues yo intento a través de mi trabajo que sea digno para ser ofrecido a Dios y conseguir esa santidad diaria. Y al pararme a pensar, ¿no? Cuando me propusieron venir aquí, pues cuando me he parado a pensar todo esto, me venían algunos retos que yo tengo ahí donde estoy, ¿no? Y el primer reto que me venía a la cabeza, no es el más importante, bueno, es muy importante, es hacer atractivos la verdad y el bien, en un mundo donde son relativos. Y eso es uno de los ídolos que yo pensaba, el relativismo. Porque, sí, o sea, porque hace poco escuchaba de un adolescente, pues que me decía, pues llevar una vida cristiana, una vida cerca de Dios, pues eso es lo que te puede hacer feliz a ti, pero a lo mejor a otro le hace feliz otra cosa, y ya está, ¿no? Porque es relativo, ¿no? Entonces ahora mismo, pues todo es relativo, o sea, todo depende, y depende de quién, de nosotros, de nuestra subjetividad, ¿no? O sea, o sea, todo está, la medida estamos en nosotros, ¿no? Y pensaba que aquí, pues hay una gran tarea, ¿no? Que es mostrar la verdad y el bien, sin imponerlos, y como una invitación, ¿no? Y decir que sí hay una verdad, sí hay un bien, ¿no? Y que no todo depende del cristal con que se mira. Este era uno de los retos. Luego, otro de los retos con los que yo me encuentro es la apertura a otras visiones distintas de la mía. Por eso decía antes, ¿no? O sea, las que ya han pensado en cosas y tienen sus ideas, pues hay veces, yo no llevo mucho tiempo en la docencia, pero sí que me he encontrado con dos tipos de alumnos. Los que ya tienen sus ideas, que están cerrados como una compuerta, y tú puedes decir y decir, pero no hay apertura a otras ideas distintas de mi opinión. Yo con 14, 15 tengo mi opinión sobre el tema, muy bien, porque han pensado, pero mi opinión es esta y aquí nadie me va a mover. Porque además les encanta hacer debates, pero es que no saben debatir, porque no se escuchan porque no están abiertos a otras posiciones, ¿no? Y entonces, claro, hay otros tipos de alumnos que ves que aún consideran el profesor como una fuente de conocimiento y como de alguien en quien puede confiar y entonces escuchan. Y eso es bonito, ¿no? Porque ves en sus caras que lo que estás diciendo, por lo menos lo van a meditar y reflexionar y contrastar con lo que ellos habían pensado, si habían pensado, ¿no? O sea, si ya tenían alguna idea sobre algún tipo de conocimiento sobre ese tema, ¿no? Y luego, otro reto es la falta de interés por el saber, ¿no? Esto es muy generalizado, o sea, que no hay ese disfrute del conocimiento, y a veces, ¿no? Hay otras veces que sí. Y la coherencia. Muchas veces uno sabe lo que tiene que hacer, uno sabe lo que está bien y lo que está mal, lo sabe, pero su vida va por otro lado,
¿no? Y entonces esto es otro reto en el cual mi labor como formadora pues tengo que ayudar, ¿no?, a que la gente viva como piensa, porque a veces también los cristianos, como ahora mismo, una persona que es cristiana a lo mejor es minoría en su entorno, ¿no? Entonces ahí es la importancia de tener bien arraigado, ¿no?, esa fe por una formación, o sea, con una buena formación sólida y que sea una fe viva y vivida, y entonces esos ídolos que pueden alejarnos de Dios, pues si la fe está bien arraigada, será un poco más difícil, ¿no? Y ya para acabar, que creo que me estoy un poco más, no lo sé, ya hemos dicho ídolos que apartan, pensaba el relativismo, el emotivismo, porque claro, ahora mismo ¿no?, el sentimiento es como el criterio para todo, ¿no? Yo estoy bien, entonces todo es maravilloso, ¿no? Y además las redes sociales esto nos lo comentan mucho. O yo estoy mal, entonces ya no puedo hacer nada. Esto podéis pensar, trabajo con adolescentes, pero es que no solo les pasa a los adolescentes, ¿no? O sea, el sentimiento se ha convertido como, digamos, en el criterio de muchas cosas para mucha gente, ¿no? Y entonces, claro, es un ídolo que aparta de Dios. ¿Por qué? Porque si yo a Dios lo necesito, siento que necesito a Dios, acudiré a Él. Pero mientras a todos me vaya fenomenal y yo no sienta la necesidad de alguien a quien acudir, ¿no? O sea, pues no, pues ya está, ¿no? Y luego pensaba el placer que ya ha salido, ¿no? O sea, el sexo. O sea, es otro de los ídolos que aparta de Dios y desgraciadamente a la gente joven, ¿no? O sea, que les aparta de Dios, ¿no? Porque pues tienen experiencias que antes, o sea, cada vez las experiencias son antes, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas, pero no voy a entrar, ¿no? Pero para que pensemos. Y nada, entonces frente a estos ídolos, lo que he dicho antes, pensaba una buena formación y una fe bien arraigada es lo necesario que toda persona necesita para hacer frente, para resistir, ¿no?, a la fuerza que puedan tener estos ídolos en nuestras vidas. Y pensaba que estos retos, que son retos muy grandes, y los ídolos que son potentes, pues más allá de desanimarnos, o sea, para mí, y espero que para vosotros, sean un aliento, ¿no? O sea, un aliento para uno mismo a experienciar su unión con Dios y la felicidad, ¿no? O sea, y la felicidad que uno experimenta cuando está con Dios, que eso suponga, ¿no?, o sea, un tomar fuerza para llevar a otros a esa felicidad. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro, de verdad. Muy bonito los testimonios, y el último pues estupendo, porque también hemos visto ahí un ambiente así más práctico, ¿no?, de adolescentes, que podría parecer muy complejo, ¿no?, por todo el tema, ¿no?, sobre todo diversos ídolos, ¿no?, que podemos vernos ahí bastante atacados, y creo que la verdad muy interesante. Bueno, pues las cuatro muy interesantes, la verdad. Y bueno, ahora daremos paso a la ronda de preguntas. Tenemos ya alguna preguntilla por ahí por el chat, pero primero me gustaría, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, que la dijerais. Daremos paso a vosotros primero y después a la gente del chat. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. Vale. ¿Desde aquí se me oye o...? No, Vale. ¿Ellas se me oyen? Sí, así que llega. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a las cuatro. A mí me ha quedado la pregunta, es para la misionera rural, porque me parece muy complicado el tema de llegar a esos lugares, organizar actividades y que de repente la gente dice, bueno, y ahora nos van aquí a intentar evangelizar. No sé, la pregunta era, ¿hay mucho rechazo? ¿La gente en esos ambientes lo veo complicado que la gente se quede o se anime y todo eso? Cuesta mucho empezar. Pues sí que es difícil, muy difícil empezar. Cuando llegas a un pueblo, claro, dicen, ¿y esta gente qué hace
¿qué hace aquí, no? Pero pues eso se va diluyendo a medida que pasa el tiempo. Antiguamente, en pocos meses, pues la gente acudían de kilómetros a distancia porque no había nada y iban los pobres a lo que... Y hoy en día, pues, hace falta tiempo, muchas veces con un año, un curso entero o dos, ahí te quedas medias, porque lo primero es eso, lo que he dicho, el testimonio de vida, que es súper importante. Un cariño muy grande con todo el mundo, trata a todo el mundo con un respeto grandísimo, como lo trataría el Señor. Y es muy difícil empezar casa por casa, invitar a la gente, y hay de todo, hay un rechazo, este año nosotros estamos disfrutando un montón ahí en La Manchuela, con que es donde estamos, porque pues hace 30 años habían estado unas compañeras nuestras. Y bueno, ha sido muy bonito, ha sido como volver a casa, venía la gente con 50 años, mamá, este es mi hijo, y va a ir a las clases suyas. Está muy bonito, a los talleres viene un montón, si pones un curso de Biblia, si pones cosas, pero viene la gente, algunos por curiosidad, otros por aprovecharse de la cosa, pero la gente toma una confianza preciosa cuando en este ratito que hablamos del Señor y de sus cosas y la confianza es muy bonita. Los talleres nos sirven pues para tomar esa confianza, hacer esa amistad fuerte. Ahora mismo pues entramos en todas las clases de curro, pues bueno, en todas 100%, ¿no? Pero como si fuese la nuestra. Incluso por lo del COVID y todo eso, vas a ver enfermos, no, que no paso, de aquí de la ventana, ¿cómo estás? Que no pasa nada, que pase, y como si fueran, porque eres tú, no se van a contagiar. Pero es una actitud, sí, cuesta y es difícil. Pero cuando son barriadas también así, de marginales muy difíciles, donde hay pues, también mucha delincuencia y muchos problemas, y no sé, a nosotros no hemos tenido, normalmente no tenemos así problemas de convivencia con ellos, porque la gente al final es que te ve a lo que vas, que no quieres nada de ellos, simplemente quieres su felicidad, acercarlos al Señor, y la verdad que este año es que, no sé, estamos demasiado estamos muy a gusto este año. Sin embargo, hay otras compañías en otras zonas, pues a lo mejor pues es más difícil. Sobre todo empezar es muy difícil, sí. Pero bueno, bien. Y las zonas rurales responden normalmente más, claro, que en las ciudades. Este año, cuando vino el COVID, teníamos ahí organizada una pasión que había más de 100 personas, estaba todo el pueblo. Y la gente con mucha ilusión. En los talleres que tenemos casi 60 mujeres. Bueno, está que hablar de números, pero quiero para que... Y el pueblo no es muy grande, o sea que al final algunas se retienen a venir, pero como la gente está a gusto y vienen a gusto, pues no sé. Lo más bonito es la confianza y el testimonio de vida. Eso es lo que hace que te escuchen y que se desahoguen y pregunten y se pueda haber esa... Y que entiendan que la religión es una relación con un Dios personal, una relación de amor. Cuando entienden eso, o el Señor les da eso, pues ya está todo hecho. No es falta que les expliques nada, claro. Pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos, lo demás lo hace el Señor. Vale, muchas gracias. Y bueno, por aquí alguna pregunta más. Sí, pasamos. Vale. Pregunta, Carlos. Pues mi pregunta era para Tere, sobre todo por la labor de Cáritas, ¿no? Que a veces aquí, pues, no oímos a veces, o sea, lo oímos, sabemos la labor que hacen, pero no la conocemos en profundidad. Me gustaría preguntar, en el día a día, en base a tu experiencia, ¿cuál es la principal dificultad que nos encontramos para romper la barrera con los que vienen a pedir ayuda? Normalmente estas personas, yo entiendo, sin saberlo, entiendo que a lo mejor han sufrido bastante rechazo en su entorno, o la pobreza no es algo bonito, entonces la gente les huye, ¿no? Y ellos mismos a lo mejor deben de tener incluso problemas para aceptar esa situación. ¿Cómo ven ese acercamiento de
de instituciones como Cáritas, de las personas de Cáritas, lo ven con buenos ojos, son reticentes. ¿Cómo rompemos esa barrera con ellos? Bueno, barreras yo no veo. Yo desde que estoy en las acogidas, cuando vienen ya a Cáritas es que ya vienen muy apurados, ya vienen se abren el corazón de par en par. Para ellos nosotros son como quitando como Dios, ¿no? O nos ayudáis o nos ayudáis. Es así. Yo lo he dicho antes que a veces nos dan lecciones ellos a nosotros. Barreras yo no veo, no he visto en ningún momento. Es mi experiencia, a lo mejor mis compañeros pues pueden tener barreras, es el carácter, ¿no? Pero a mí me impacta mucho el que te abran el corazón desde el primer momento. Desde el primer momento que se me ponen delante de mí en el despacho, se abren porque están solos. Y cuando llegan allí no tienen nada y a lo mejor nadie que les escuche. Esto lo he dicho antes. Necesitan una escucha, necesitan una acogida, necesitan misericordia. Y eso es lo que más me impacta. Barreras yo no he encontrado con los 8 años que llevo y con los meses que llevo de directora, menos aún. Me impactan personas que desde que soy directora parece que me abran más a mí los ojos, que yo pueda abrirlos, que yo pueda ayudarlos a ellos. A veces yo me voy a casa con una sensación de decir, ¿qué lección de vida me ha dado esta persona? Y me parece que ella se ha ido con la ayuda de comida o de ayudarle a un alquilero. Es todo lo contrario. Barreras yo no he encontrado. A lo mejor es una gracia, ¿no? Pero actualmente yo no encuentro barreras. Es mi experiencia. Vale, ya está. Muchas gracias, Tere. ¿Alguna pregunta más por aquí? Si queréis, bueno, no sé si tenía alguna por ahí, pero si no pasamos. ¿Cuántas preguntas hay en el chat, Pablo? Una, no, vale. Hacemos esa y después pasamos por aquí. Si os ocurre preguntar algo. A ver. No, me puedo escuchar. A ver, por aquí preguntan ¿qué lugar ocupa la oración en vuestra vida? ¿Para qué rezáis y si os ayuda a descubrir los ídolos? Voy bajando. Pues desde mi punto de vista es algo fundamental el orar porque te hace tener la conexión tan cercana con Dios, ¿no? Y para mí es algo que no me debe fallar nunca. Cada día intento encontrar ratos para poder orar. Intento hacerlo varias veces al día, pero también por mi ritmo de vida, que es bastante ajetreado, pues se me hace difícil, pero siempre intento apartar un ratito del día para poder tener mi tiempo con el Señor, porque me ayuda mucho a crecer y sobre todo a tener esa relación con Él que tanto nos hace falta y que las distracciones del mundo y de nuestro día a día, nos hacen apartarnos de Él. Y sí, es muy importante porque nos hace descubrir, a mí personalmente me hace descubrir ídolos o ver cosas que antes no las había visto, pero también considero complementario con la oración la lectura de la Biblia y nutrirse, ¿no?, de la palabra, porque te confronta día a día. Y bueno, pues esto es todo, así que... Bueno, yo también tengo la suerte de vivir en comunidad y tienes la vida más o menos claro, la vida más organizada en ese sentido.
y aunque eso, pues hay días que no tienes tiempo ni de respirar, pero la hora de oración personal, pues normalmente la hacemos, vamos, que es muy difícil que no la hagas un día si no puedes un rato, pues otro. La hora de oración personal es lo primero que hacemos y es, claro, fundamental. Y bueno, yo creo que cuanto más tiempo pasa en mi vida, conforme pasan los años, pues rezo más, pero no porque yo no soy de, no soy de grandes rezos, pero sí que es la oración como muy continua, ¿no? Yo, por ejemplo, he venido aquí rezando actos de confianza, actos de amor a Dios. Jesús confía en ti, todo lo pongo en sus manos. Cuanto más descansas en el Señor, pues menos te apuras de las cosas que tienes que hacer, aunque yo me suelo apurar mucho. Que te faltan horas al día y siempre estoy igual, siempre estoy enredada y me faltan horas. Pero bueno, lo vas dejando. ¿Qué os voy a decir? Si muchos de vosotros estaréis igual, pues ya está. Es fundamental, sí, la verdad, pues, si no, ¿qué hacemos aquí? Si por él estamos. Y además, otra cosa que decir es lo que he dicho antes, que la fecundidad en el apostolado la da él, que nosotros, bueno, vamos para arriba, calle abajo y vamos haciendo, pero es el Señor el que os voy a hacer una anécdota así un poco de pueblo, que hace poco le dijeron a una compañera mía, que la vieron varias veces, calle arriba, calle abajo, calle abajo, no sé, no me acuerdo qué traje tenía o qué recados, y dice una señora del pueblo, ¿qué hace usted? Que dice, que anda más que un marrano perdido. Bueno, pues para mí la oración es fundamental. Y de ahí saco la fuerza para seguir, lo he dicho antes. Yo saco todos los días, mi día está programado desde la mañana hasta la noche, pero saco mi media hora para estar con el Señor, porque si no estuviera con el Señor, yo no podría afrontar la actividad que me viene después en escuchar a la gente que se nos acerca, en la familia, en los amigos, en lo que se nos presente, ¿no? Pero sobre todo la fuerza para estar dentro de Cáritas, si yo no hiciera oración, para mí sería imposible. Y sobre todo la Eucaristía. Pero la oración para mí ese momento es muy importante, es que lo necesito. Es que todos los días cuando programo mi día, siempre digo, esta media hora es para estar con el Señor, porque si no caemos en un activismo, podemos caer en un activismo de sí, tengo que hacer esto, tengo que llegar a tal hora aquí, tengo programado esto, tengo despacho a tal hora, tengo una reunión, pero si la finalidad no es el Señor, para mí no tiene sentido. Pues para mí también. Evidentemente, la oración es dedicar tiempo a estar con el Señor es fundamental y también dedico media hora por la mañana y media hora por la tarde para un encuentro personal con el Señor de intimidad. Pero luego a lo largo de todo el día, en medio de fragor, de los adolescentes, de los niños pequeños que se te cruzan por el patio, pues ahí también, como he dicho antes, intento descubrirme a él, ¿no? En cada persona y en cada cosa de mi vida que me pasa. Y eso, ¿no? Esa contemplación en medio de este fragor, pues la conseguimos en esos ratos de intimidad con el Señor cada día. Y claramente, pues los ídolos que nos pueden apartar de Él se ven en la oración, ¿no? Y luego también uniendo a algo que ha dicho antes Mariví, o sea, ¿no? el ser fiel a lo que Dios quiere para ti, ¿no? Entonces, en esos ratos de oración, ¿no? Es donde uno va descubriendo cuál es el proyecto y el sueño de Dios con uno mismo, y entonces luego sale con fuerzas para cumplirlo. Vale, ¿habrá una pregunta más por aquí? Si tienes pensado, ¿sí? Pues una solamente una. Enhorabuena a las 4 por el testimonio que habéis dado de estar aquí.
son testimonios que salen de dentro, ¿no? de la fe que tenéis y la unión con el Señor, y por tanto es vida, ¿no? Lo que habéis tenido aquí es la vida vuestra. Simplemente a lo mejor por preguntar, ¿eh? Pero habéis, por ejemplo, has citado algunos ídolos, ¿no? de la gente de hoy en día, pero sí, te pregunto para las cuatro. Si tuvierais que decir un ídolo, el más importante o más grande de nuestra sociedad actualmente, ¿cuál sería el ídolo más importante? Hay muchos, ¿no? Pero el más grande, ¿cuál veis vosotras que sería el principal? ¿Se puede definir o sintetizar tan poco? Pues sí, estaba pensando. Es que uno. Bueno, va dos. Vale. No, yo el tema del placer, pero como el placer luego se puede concretar en muchas cosas, ¿no? O sea, porque aquí ha salido el éxito, ha salido, o sea, el sexo, ha salido, no, entonces el tema del placer y ha salido el egoísmo. Yo, si tengo que unificar en uno, aunque es un poquito restringido, diría este. Porque el placer al final lo que hace es centrarse a la persona en uno mismo, ¿no? Y todo esto tenemos claro, ¿no? O sea, la felicidad la vamos a alcanzar en la entrega y la salida al otro, ¿no? Porque hemos hablado antes, ¿no? de la entrega, ¿no? Entonces, solo vamos a ser felices en la medida que nos demos y nos entreguemos y nos olvidemos de sí. El placer al final es volver a mirarse uno a uno mismo. Ella ha dicho el placer y yo digo la comodidad de, si me quedo con uno es la comodidad de quedarte en casa tranquilamente. ¿Para qué tengo que hacer esto? ¿O por qué me tengo que complicar la vida dando testimonio esta tarde, por ejemplo? Un sábado por la tarde, que podría dedicarlo a tomarme una cerveza, no lo sé, con mi marido y descansar. Pero luego sí, luego no puede ser. Pero la comodidad, a mí la comodidad muchas veces, pues sí, lo tengo ahí. Ostras, y ahora me quedaría aquí un poquito de siesta, un poquito de descanso, tengo que preparar esto. Yo me quedo con el ídolo de la comodidad. Sí, pues yo me parece que también vuelvo a repetir lo que he dicho antes, de eso, el placer en todas sus formas, que al final pues es como una manifestación también de ese egocentrismo, de ese el idolatrarse a uno mismo, como ha dicho también Claudia, ¿no? El darle vueltas a uno mismo, pasarse la vida dándose vueltas a sí mismo, vivir en ese... Vaya, me habéis quitado todos los ídolos. No. Bueno, yo creo que el más importante quizás sea el yoísmo, ¿no? El uno mismo, que también has comentado, ¿no? Porque nos hemos vuelto tan independientes y pensando siempre en nosotros, que al final hemos desbancado a Dios, hemos quitado su lugar, y para mí creo que es el peor de los ídolos. Porque cuando nos centramos en nosotros mismos, pero desde la perspectiva de la idolatría, pues salen cosas bastante feas. Y bueno, pensando en esto, me venía a la mente un versículo de la Biblia, y es que cuidemos nuestro corazón porque de él manan todas las cosas. Y en este caso, la idolatría, que es como un vaso roto. Por mucho que lo llenemos, nunca vamos a estar llenos, ni nos va a saciar. El único que nos puede llenar es Jesús. Vale, creo que había por ahí otra pregunta. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien? ¿Nadie más? ¿Sí? ¿Solo tú? Repito la pregunta. Vale. Es que pensaba que me levantaba la Vale. Pues, pregunta. Bueno, yo quería preguntarle a Claudia sobre el ídolo que has comentado, el de la aprobación de los demás. No sé, me queda un poco, porque creo que es complicado a veces darse cuenta de si lo haces por ti mismo
si lo estás haciendo, o sea, llegar a ese punto en el que tú lo que haces, porque también aquí hemos hablado de entrega a los demás, de no sé qué. Entonces, ¿hasta qué punto tú sabes que realmente, no sé, me parece un miedo bastante difícil de detectar, ¿no? Entonces, no sé si os podrías explicar, porque a veces no sabes, no tienes tan claro por qué estás haciendo una cosa, si es por alimentar fuego de alguna manera, también detectar eso me parece complicado, o porque estás, no sé, o es al cabo de mucho tiempo, lo veo difícil, no sé, pues si no es, o a lo mejor es un ejemplo, no sé, algo me parece muy interesante. Ante todo, gracias por tu pregunta y voy a intentar contestarte de la mejor manera y de la que yo sé. Básicamente, creo que es muy importante cuando hacemos algo preguntarnos el por qué lo hacemos, cuál es la motivación que hay detrás, ¿no? Si lo hacemos por nosotros o queremos hacerlo por Dios realmente, ¿no? Mira, por poner un ejemplo, como Ana había dicho al principio, participó en una asociación cristiana en la universidad y bueno, yo formo parte del equipo de liderazgo y en el año 2018 hicimos unas actividades muy importantes que era sobre la evangelización y bueno, yo sentía mucha carga porque estaba muy cargada con todo el tema de trabajo y de la organización que había detrás y sentía que básicamente sentía que mi trabajo no estaba del todo valorado, ¿no? Y en algún momento me llegué a plantear qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cuál es el objetivo de ello, ¿no? Porque de alguna manera como que yo buscaba reconocimiento sin darme cuenta de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Un simple gracias por el esfuerzo. Pero, y luego, pues estas cosas, ciertas actitudes que yo veía, decía, no me gustan. Y yo iba a plantearme, ¿debo dejarlo? Pero luego, enseguida, me llegó otra pregunta, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el objetivo de eso? Y rápidamente respondí, lo estoy haciendo porque quiero que las personas, en este caso los universitarios, conozcan al Señor. Y bueno, decidí dejar de lado mi orgullo, por así decirlo, y centrarme en lo más importante, que es el Señor. No sé si te respondo a la pregunta. Es bastante difícil porque hay ídolos que se camuflan fácilmente en el día a día y es difícil verlo, pero a lo que yo te respondería también es que lo confrontes con las Escrituras, con la Biblia y la motivación que tienes detrás. Y más allá de eso, piensa, ¿qué haría Jesús? ¿Y de qué manera estoy representando a Jesús con mis actos? Bueno, muchísimas gracias, Claudia. A vosotros. Bueno, y ya son casi las 9, así que cerramos aquí. Sí, ostras, de verdad, muchas gracias por vuestros testimonios, vamos, me han parecido brutales, creo que de una manera cercana, ¿no? Y muy humana, y no sobre todo mostrando vuestra vida, que es lo que realmente no puede ser un ejemplo que llegue a los demás, aunque mucha palabrería, que sea mucha teoría, lo importante no es pues saber, ¿no? Lo que es importante, ¿no? Y cómo testimoniar a Jesús en nuestro día a día. De verdad, muchas gracias y bueno, y gracias a vosotros también por venir. De verdad, sin vosotros esto no sería posible. Y bueno, bueno, y antes de finalizar, teníamos un detallito con vosotras. Muchas gracias. Con esta entrega ya sí, damos
por concluida la sesión, la charla. Muchas gracias a todos de nuevo por venir. No os olvidéis del gel hidroalcohólico al salir, muy importante. Y bueno, ¿más atrás? Hola. Muchas gracias también a los que nos han seguido por YouTube y por supuesto también un fuerte aplauso pediría ahora mismo para Ana, que es la que ha tenido más motivación a sacar esta. Y bueno, sí, también queréis hacer una charla más cordial quizás aquí cuando vayamos saliendo a las ponentes, pues también estarán por aquí. Siempre manteniendo las distancias, ya sabéis cómo va la cosa. Y nada más, ya podemos, sí, damos por finalizada la transmisión.